Hola, hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Somos una parte de RESI del Centro de Salud Torreblanca. Por nombre somos Julia Alonso, Pablo Aparicio, Laura Barragán, Carlota Criado, Mercedes López, Susana Romero y Lidia Vela. Empezamos con los trastornos de la conducta alimentaria. Este es un breve índice sobre un poco los temas que vamos a tocar, una introducción, los tipos, las bases fisiopatológicas, los criterios diagnósticos, complicaciones orgánicas, el manejo principalmente aquí en atención primaria y los criterios de derivación a salud mental y un poco las conclusiones. Introducción. Los trastornos de la conducta alimentaria son un grupo de afectaciones en las cuales las creencias negativas sobre la comida, la forma del cuerpo y el peso corporal se acompañan de conductas que incluyen restricciones de la ingesta, atracones, realización excesiva de ejercicio, provocación del vómito y uso de laxantes. Pueden llegar a ser graves, repercutir sobre la calidad de vida y conducir a múltiples complicaciones físicas y psiquiátricas, incluso con desenlace fatal. Tanto la anorexia nerviosa como la bulimia y también el trastorno por atracones tienen en común que las personas que lo padecen tienen miedo y dificultades para aceptarse a sí mismas tanto física como psicológicamente, siendo la insatisfacción corporal la muestra de su profunda descalificación personal. Esto es un poco como introducción general de los temas que vamos a hablar, que principalmente serán la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno por atracones. La epidemiología. El grupo principal afectado son adolescentes y mujeres jóvenes. En Europa, un 2,2% aproximadamente de la población padecerá un TCA. La comorbilidad es elevada con problemas psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, el déficit de atención, hiperactividad, el trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos de personalidad. Los subtipos, como anteriormente he mencionado, serían anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracones, y esos serían los tres principales. En España, casi un 2,5 mayor de población son mujeres. Y la principal rango de edad es 12 y 21 años. Clasificación de los TCA. Los dividiríamos principalmente en los trastornos cuantitativos y los trastornos cualitativos. Dentro de los cuantitativos se subdividen en dos grupos, por disminución de la ingesta o por exceso de la ingesta. Dentro de la disminución de la ingesta tendríamos rechazo del alimento, anorexia nerviosa, de tipo restrictivo o compulsivo purgativo. Después, por exceso de la ingesta, tendríamos la apotomanía, la bulimia nerviosa de tipo purgativo o no purgativo, trastorno por atracones, síndrome del comedor nocturno y obesidad. Y luego, en el otro gran grupo, dentro de los trastornos cualitativos, tendríamos la pica o alotriofagia y el mericismo o rumiación. Las bases fisiopatológicas. Las bases fisiopatológicas en la anorexia, pues principalmente los cambios que se producen serían los secundarios a la inanición. El organismo se adapta a esa baja ingesta. Entonces, las alteraciones secundarias a esta baja ingesta serían, dentro del sistema endocrino tendríamos un aumento del colesterol y del LDL con un HDL normal y alteraciones tiroideas principalmente, con la T3 y T4 disminuidas. El riñón, pues, se produciría una disminución del filtrado glomerular con una hiponatremia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Y dentro del sistema cardíaco, del corazón, tendríamos una tendencia a la bradicardia e incluso en casos más graves podría llevarse hasta la muerte súbita. En la bulimia, un poco a grosso modo, sería todo lo anterior, más además las alteraciones principalmente secundarias al vómito. Un aumento de la presión intracraneal puede provocar hemorragias subcorticales provocadas por los vómitos. El ácido del vómito puede provocar en el sistema digestivo superior, en la boca caries, enfermedad periodontal y esófago de Barré y alcalosis metabólica. Pero en general la bulimia tendría menor riesgo de mortalidad que la anorexia.
Vale, ahora pasamos a hablar de los criterios diagnósticos. Vemos que hay algunas novedades, como vamos a mencionar luego. Anorexia nerviosa se caracteriza por una restricción de la ingesta en relación con las necesidades y un peso inferior al mínimo normal o esperado por edad, inferior a 18. Miedo intenso a ganar peso o engordar. Alteración en la forma en la que experimenta el peso o constitución. Influencia de este en la autoevaluación o falta de percepción de la gravedad sobre ellas mismas, porque ya no son conscientes de la percepción, ¿no? de que se ven gordas. Dentro de la anorexia vemos que hay dos tipos. Está la restrictiva pura y dura, ¿no? Sin episodios de atracón o purgativo en los últimos 3 meses, y después tenemos de tipo compulsivo purgativo, que son episodios recurrentes de atracón o conductas purgativas los últimos 3 meses. Sería como una bulimarexia, una mezcla de las dos. Y la última actualización de la DSM dice que la menorrea ya no está incluida como un criterio diagnóstico dentro de la anorexia nerviosa. Pasamos a la bulimia. La bulimia sí que son episodios recurrentes de atracones. En un periodo de tiempo determinado se ingiere una cantidad de alimentos excesiva mayor a la que cualquiera ingeriría en ese tiempo. Eso supone una pérdida del control de los impulsos, con comportamientos compensatorios inadecuados, uso de laxantes sobre todo, se produce varios vómitos, uso de diuréticos una vez en semana como mínimo durante 3 meses. Y una autoevaluación influenciada por el peso. Después vemos que hay varios grados dentro de lo que es la bulimia nerviosa, pasando ya a lo que es el grado extremo, que serían 14 episodios a la semana de purga, moderados y graves. Complicaciones orgánicas. Aquí son en general las de los 3, las de bulimia, anorexia y trastorno por atracón, pero en concreto estas son las de la anorexia nerviosa sobre todo. Dentro de lo que es el sistema cardiopulmonar vemos que se produce una atrofia miocárdica, prolapso de la válvula mitral, bradicardia, tendencia a la hipotensión, prolongación del QT, que implica también arritmias en relación también con la hipotensión y las alteraciones hidroelectrolíticas. Disminución también de la capacidad pulmonar. Endocrinos. Vemos que hay un hipogonadismo hipogonadotrópico con niveles bajos de GnRH, LH, FSH, ADH, leptina, testosterona, T3 y T4, con un hipotiroidismo subclínico. Osteoporosis. Dentro de los gastrointestinales vemos que hay un retraso en el vaciado gástrico, tendencia al estreñimiento y, curiosamente, se produce el síndrome de Wilkins, que es como una clínica de obstrucción intestinal por una compresión del duodeno entre la aorta y la mesentérica superior por la pérdida de grasa retroperitoneal. También se producen episodios de pancreatitis o hipertransaminasemia. Hematológicas, citopenias. Y dentro de lo neurológico, atrofia cortical parcialmente reversible con la recuperación ponderal. En lo nefrológico, disminución del filtrado glomerular y alteraciones hidroelectrolíticas con hiponatremia, hipopotasemia, hipocloremia, hipocalcemia, en concreto alcalosis metabólica por los vómitos, proteinuria y creatinina baja para su edad por la baja masa muscular. Ahora ya sí nos centramos más en la bulimia nerviosa, donde se produce, como hemos dicho, alteración electrolítica por los vómitos, que producen latidos cardíacos irregulares, con arritmia que pueden producir incluso la muerte y por paro cardíaco. Deshidratación y disminución, como hemos dicho ya, del potasio, sodio y cloro por las causas de los vómitos, perforación gástrica durante los episodios de atracón e inflamación y perforación esofágica por los vómitos frecuentes. Las caries dentales, ¿no?, por la acidez de los vómitos y erosiones por contacto con la secreción gástrica ácida durante el vómito. Movimientos intestinales irregulares y constipación crónica por el abuso de laxantes, ¿no?, que lleva al estreñimiento. Úlceras pépticas y pancreatitis. Y dentro del trastorno por atracón, pues vemos que se produce como un síndrome metabólico, con tensión arterial elevada, niveles altos de colesterol, enfermedad cardíaca como resultado de la hipertrigliceridemia, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades de la vesícula biliar. Aquí vemos una tabla resumen donde vemos, por destacar algunas cosas que nos han comentado, pues la hipotermia y la letargia que produce la anorexia nerviosa, la piel seca y el crecimiento del lanugo, que es un vello corporal generalizado como protección, ¿no?, para ahorro del calor en el cuerpo, la hipercarotinemia. Después vemos también que se produce en el caso de anorexia por el estreñimiento crónico hemorroides, prolazo rectal, plenitud postprandial. Vemos también la debilidad muscular con los reflejos tendinosos disminuidos, osteopenia y fracturas. También se producen una piel y manos frías y la mucosa vaginal atrófica. Y luego en la bulimia, pues los edemas en los pies por deshidratación, cara hinchada, el signo característico de Russell con los callos en el dorso de las manos a la hora de producir tantos episodios de vómitos, la hipertrofia de las glándulas parótideas
arritmias, y también se produce la debilidad muscular con los reflejos tendinosos disminuidos y una distensión abdominal e ilio. Vale, y ya para terminar, con respecto al manejo desde la atención primaria, que es lo que nos compete a nosotros, tenemos 3 ramas de tratamiento. La primera es el tratamiento psicoterapéutico, en el cual aplicamos la terapia cognitivo-conductual, en la que queremos intentar una modificación del peso, una mejora de la conducta con respecto a la ingesta, disminución de las técnicas purgativas, la disminución de las cogniciones irracionales en relación con la dieta, la baja autoestima y el perfeccionismo, prevenir recaídas y importante hacer autorregistro y psicoeducación de la dieta. Después la terapia familiar también se ha visto que tiene algo de funcionamiento aquí, pero solamente en adolescentes. Para pacientes más mayores la terapia cognitivo-conductual sería la idónea. Después la terapia médico-farmacológica, en la cual ya se ha dicho en otra diapositiva, es muy importante la analítica, donde tenemos que pedir hemograma, bioquímica, iones, las vitaminas, el ácido fólico, hormonas y orina. Y si procede o hay sospecha, tóxicos también. No es obligatoria la farmacoterapia, solo ante mala evolución y asociación con enfermedad mental y con otro tipo de síntomas. Los antidepresivos, que sería el principal tratamiento, en principio los ISRS y si no, pues duales, como siempre con cualquier síndrome depresivo. El topiramato para el trastorno de atracones también tiene mucha relevancia y las benzodiazepinas en momentos puntuales y como rescate, no como terapia crónica. Después, en casos donde hay mucha inquietud motora que impida un correcto seguimiento del tratamiento o ante la alta demanda de benzodiazepinas, podríamos hacer tratamiento con antipsicóticos de forma sinérgica. Después, aquí dejamos 2 ejemplos de grupos de ayuda, donde dan terapia psicológica y donde las pacientes pueden acudir a hacer terapia de grupo y tienen acceso a psicología y eso, que son TC Andalucía, donde podemos ver aquí el contacto, y Adaner, ¿vale? Y con respecto a los criterios de derivación a salud mental, tendríamos que derivar toda sospecha de trastorno de conducta alimentaria desde primaria. Otra cosa es que no se haga seguimiento por su parte, pero una primera valoración sí que deberíamos de derivarlos a todos. Los criterios de derivación a lo que viene a ser la unidad específica de TCA sería una pérdida de peso de al menos del 10%, con un IMC por debajo de 16, una amenorrea de más de 3 meses, que esté en relación con el TCA, es decir, que se excluyan otras causas, la persistencia de conductas purgativas, que haya comorbilidad psiquiátrica como las que mencioné anteriormente y un tratamiento ambulatorio sin éxito. Y después los criterios de derivación a urgencias sería pérdida de peso de un mayor del 50%, habría que recomponerlo con dieta sustitutiva en el hospital, alteraciones de la conducta, persistencia de convulsiones, o sea, presencia de convulsiones, criterio de deshidratación, alteraciones hepáticas, alteraciones hidroelectrolíticas, anemia grave u otros trastornos del electrocardiograma, síncope o hipotensión. Y con respecto a criterios psiquiátricos puros, negativa absoluta a comer y, como siempre, riesgo de autolisis. Y cuando haya dificultad para el manejo por cualquiera de estas causas, necesitarán un ingreso hospitalario. Vale, aquí tenemos una tabla donde se puede resumir un poco cómo actuar desde la atención primaria ante una paciente con TCA y destacamos el despistaje con el test de SCOFF, el cual podemos verlo aquí en la diapositiva, donde son una serie de preguntas y si la puntuación es mayor o igual de 2 puntos, estaremos ante un caso probable de TCA y ya haríamos las pruebas que hemos explicado anteriormente. Para terminar, un repaso con las principales conclusiones que sacamos de esta presentación, en las cuales los trastornos de la conducta alimentaria presentan una comorbilidad elevada con problemas psiquiátricos asociados. La anorexia tiene un mayor riesgo de mortalidad que la bulimia, tened eso en cuenta, que tiene importantes complicaciones orgánicas con riesgo de arritmia en relación a la hipopotasemia, hipogonadismo, osteoporosis, atrofia cortical, etc. Es importante el diagnóstico precoz
dado la alta prevalencia en adolescentes, y a veces es difícil el diagnóstico por la dificultad en la entrevista con estos pacientes y no exteriorizar sus problemas. El enmascaramiento de depresión, el bullying, que puede ser el desencadenante de un TCA. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta y explorarlas en la consulta. Tiene un tratamiento integral de terapia médico-farmacológica y es importante conocer los criterios de derivación a salud mental, ¿vale? Y las principales asociaciones en Sevilla, que están en el contacto en la otra diapositiva. Esto es la bibliografía por si alguien quiere consultar algo. Y muchas gracias.